embajadores con autoridad. He venido hablándole a usted acerca de que somos nosotros embajadores del reino celestial. En otras palabras, representamos el reino de los cielos en esta tierra. Amén. Y le enseñé a usted hace unos días que somos embajadores sabios. Somos embajadores que representamos la sabiduría de Dios. Dice amén. Esa sabiduría que es infinita, esa sabiduría que es perfecta, porque no hay sabiduría como la de nuestro Dios. No hay sabiduría que sea tan grande como la de nuestro Dios, porque en la Biblia dice que su sabiduría es infinita. Amén. Entonces usted y yo representamos esa sabiduría donde quiera que vamos. Esa sabiduría se tiene que manifestar en tu vida, en mi vida, donde quiera que yo voy. De tal manera que como la gente se maravillaba de Jesús cuando lo escuchaba hablar, de la misma manera la gente se tiene que maravillar de nosotros cuando nos escuchen hablar o cuando nos vean actuar sabiamente. Que diga la gente: oye, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué tus hijos son de esta manera? Que vean ellos que en nosotros hay una sabiduría que es la sabiduría más grande que existe, que es la sabiduría del cielo. Amén. Que la gente pueda notar que usted y yo predicamos inclusive con esa sabiduría de lo alto, y lo hacemos así para que la fe de la gente no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Amén. Por eso cada siervo de Dios debe de predicar con esta sabiduría. Yo le dije hace 8 días que a mí no me interesa predicarle de mi vida. A mí no me interesa predicarle de mis logros. A mí no me interesa predicarle de lo que yo he hecho. A mí no me interesa predicarle tanto de mi experiencia o de mi conocimiento. A mí no me interesa que usted me conozca a mí. A mí me interesa que usted le conozca a Él. Porque esa es la vida eterna, decía Jesús, que le conozcan a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La gente va a ser salva, el mundo va a ser salvo cuando nosotros hablemos de lo que Él ha hecho. Aleluya. El mundo va a ser transformado cuando usted y yo compartamos la sabiduría de lo alto, cuando usted y yo compartamos el conocimiento de lo alto, no cuando compartamos filosofías baratas, no cuando compartamos nosotros psicología del hombre o el pensamiento humano. No, el mundo va a ser transformado cuando usted y yo le prediquemos la palabra con la sabiduría de lo alto, y esa palabra que se manifiesta a través del poder de Dios. Aleluya. De esa manera el mundo va a ser transformado, y usted y yo somos embajadores de Dios que representamos esa sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pues así como representamos esa sabiduría, también tenemos que representar, escuche bien, la autoridad de Dios en esta tierra. Porque un embajador que es enviado de un país a otro país no solamente es una persona letrada, no solamente debe ser una persona preparada, no solamente debe ser una persona prudente o sabia, sino que también tiene que ser una persona con autoridad. Porque va representando un reino, va representando un imperio. Por lo tanto, usted y yo, como embajadores del reino celestial, escuche bien, como embajador del reino, represento la autoridad de Dios en esta tierra. Apréndalo, por favor, y grábeselo. Es más que aprendérselo y más que grabárselo, créalo. Amén. Porque de nada sirve que se lo aprenda, de nada sirve que lo apunte o que se lo grabe si usted no lo cree. Usted y yo tenemos que aprender a creer la palabra de Dios. Acuérdese que por el oír viene la fe. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. De hecho, eso es fe. Fe es creer que Dios me ha dicho la verdad. Amén.
Por eso cuando usted cree lo que Dios ha dicho, entonces usted está creyendo, o usted está teniendo fe, está diciendo: Dios me ha dicho la verdad, porque Él no miente, aleluya. Él no miente. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. Amén. Entonces usted es un embajador del reino que representa la autoridad de Dios en esta tierra. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Oiga lo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Jesucristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo sucedió este traslado? Porque está hablando de un traslado. Está hablando de un cambio que ha habido en nosotros. Para poder convertirnos en los embajadores de Dios que ahora somos, fuimos nosotros trasladados, escúcheme bien, de la potestad del diablo a la potestad de Dios a través de Jesucristo. Amén. De esta manera nosotros nos convertimos en hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la manera en la que yo me convierto en un embajador que representa la autoridad de lo alto. Cuando yo recibo a Jesucristo, cuando yo creo en su nombre, entonces se me da la potestad. La palabra en el original potestad es la palabra exousia, que quiere decir precisamente autoridad o potestad. Se me da la autoridad, se me da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Amén. ¿No se siente feliz de ser un hijo de Dios? Usted ha sido trasladado de la potestad del diablo, porque el diablo nos tenía cegados. El diablo nos tenía con el entendimiento cegados. Creíamos nosotros en muchas cosas, menos en el poder de Dios. Orábamos a Dios de una manera equivocada. Hacíamos cosas según nuestros pensamientos, siguiendo la corriente de los pensamientos, dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero no seguíamos la corriente o el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque éramos hijos por naturaleza de ira, dice la escritura, igual que los demás. Pero ¿qué sucede? Cuando se manifestó el amor de Dios para con nosotros, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que nos salvó por su gran amor y por su gran misericordia. Entonces, por su gran amor y por su gran misericordia, Él envió a Jesucristo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entre las cosas que se habían perdido estábamos usted y estaba yo. Entonces Él vino, tuvo misericordia de mí, y dice la palabra que yo no le amé a Él, sino que Él me amó a mí. Qué hermoso es el amor de Dios, ¿verdad? No lo escogí yo a Él, sino que Él me escogió a mí. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando Él me escogió a mí, Él se manifestó a mí, y entonces yo le recibí, yo acepté su invitación, yo creí en Él, y cuando yo creí en Él, Él entonces me trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado Jesucristo, a la potestad ya no de las tinieblas, sino la potestad del reino de los cielos. Entonces escúcheme bien, el día de hoy yo estoy bajo la autoridad de Dios. Antes el diablo tenía autoridad sobre mi vida. Era un hijo del diablo. Dice la Biblia que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sí o no? La gente a veces dice: ay, es que todos somos hijos de Dios. De acuerdo a la Biblia, no. Jesús dijo que todos aquellos que hacen las obras de Satanás son hijos de Satanás o hijos del diablo. ¿Sí? Pero aquellos que han creído en Jesucristo, a los que le recibieron, dice que a estos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 añade y dice
que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, yo no puedo decir que soy un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no se complace en el pecado. Porque un hijo de Dios no se complace en la fornicación. Porque un hijo de Dios no se complace en el adulterio. Porque un hijo de Dios no se complace en hacerle mal al prójimo. Porque un hijo de Dios no está buscando el mal de los demás. Un hijo de Dios está buscando agradar a Dios en todo lo que hace. Aleluya. Porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Somos hijos de Dios cuando creemos en Jesús, cuando le recibimos, y entonces yo recibo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces yo tengo autoridad de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Gloria a Dios. Somos embajadores entonces que hemos recibido esa autoridad de parte de Dios. Escúcheme bien. Embajadores con autoridad para hacer cosas mayores. No crea usted que Dios solamente me trajo a su reino para que yo sea un hijo más en su reino. Dios me trasladó a su reino y me dio su autoridad porque Él quiere obrar a través de mí. Oiga esto, Él no solamente quiere manifestarse a mí, sino que Él quiere manifestarse en mí y también a través de mí. De tal manera que yo pueda entonces, con la autoridad que Él me ha dado, hacer cosas mayores aún de las que Él hizo. Eso fue lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, porque ya hemos creído en Él, ¿cierto? El que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él, o sea tú, las harás también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, vamos a personalizarlo porque está hablando de nosotros, ¿ok? ¿Sí? El que en mí cree, a ver, diga, yo he creído. Entonces, como he creído, haré las obras que Jesús hizo, y aún mayores haré. Otra vez, y aún mayores haré, porque yo he creído en Él. Tengo su autoridad, amén. Gloria al Señor. Y si Jesús con autoridad podía enfrentar a los demonios, usted y yo los podemos enfrentar también. Si Jesús con autoridad podía enseñar a los más sabios de aquel entonces, a los líderes religiosos y poderosos de aquel entonces, si Jesús podía enfrentarlos con autoridad, usted y yo también lo podemos hacer, porque la misma autoridad que estaba en Jesús está en nosotros. Gloria al Señor. Así que créelo. No solamente te lo grabes, no solamente lo apuntes, cree que hay autoridad en ti. Amén. ¿Cómo podemos nosotros lograr esas cosas mayores? ¿Cómo podemos nosotros hacer esas cosas que Jesús dijo que íbamos a hacer? Obviamente creyendo, como ya lo acabamos de mencionar, pero también hay otro ingrediente, escúchame bien, para que podamos nosotros lograr cosas mayores. No solamente tenemos que creer, sino también tenemos nosotros que orar. Y cuando creemos, aquella persona que cree normalmente es una persona que ora. La persona que no cree normalmente es una persona que no ora. Oiga lo que le estoy diciendo. La persona que cree normalmente es una persona que ora, y la persona que no cree normalmente es una persona que no ora. Así que te conviene comenzar a orar si tú estás creyendo. ¿Estás conmigo? Porque si has visto cosas grandes, puedes ver cosas mayores si empiezas a orar. Recibe en el nombre de Jesús, por favor. Si has visto cosas grandes, puedes ver cosas mayores si empiezas a orar. Amén. Por eso Jesús dijo, versículo 13, después de decirnos, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. En el versículo 13 de Juan 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ahí está la oración. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice: si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Amén. Así que si tú crees, tienes que empezar a pedir, porque cosas mayores vendrán. Aquel que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Amén. Pero si tú crees, empieza a clamar entonces. Mira la insistencia de este pastor que siempre te está diciendo: ven a orar, vamos a orar. ¿Por qué? Porque te estoy invitando a que veas cambios mayores. Te estoy invitando a que veas milagros más grandes de los que ya estás mirando. Te estoy invitando a que veas mayor sanidad de la que ya estás viendo. ¿Quieres ver mayores milagros? Comienza a orar, comienza a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. He ahí la necesidad de orar sin desmayar. No vamos a ver cosas mayores simplemente por creer. También tenemos que empezar a clamar. Tenemos que empezar a clamar. Hay que orar y hay que laborar, amados hermanos. ¿Sí? Hay que orar. Hay un tiempo de orar y hay un tiempo de laborar. Yo siempre ejemplifico esto, porque hay mucha gente que dice: bueno, yo creo que trabajar sirve, pero orar no sirve de nada. Siempre me acuerdo de una ilustración que yo uso para poderles enseñar que ambas cosas van de la mano: el orar y el laborar. ¿Sí? El orar y el actuar, la oración y la acción siempre van de la mano. Se dice que un hombre llegó a la orilla de un lago, miró un lanchero que estaba allí, se acercó y le dijo: por favor, lléveme a la otra orilla del lago y le voy a pagar. El lanchero le dijo: sí, súbase, ¿por qué no? Aquel hombre se subió a la lancha y entonces el lanchero tomó uno de sus remos y tomó el otro remo y comenzó a remar. Y el hombre que se había subido a la lancha, que era un poco ateo, un poco escéptico, incrédulo, miró que aquel lanchero había escrito en uno de sus remos la palabra oración, y en el otro remo había escrito la palabra acción. Y entonces iba remando, por un momento sacaba el remo de oración y en el otro momento sacaba el remo de acción. Y este hombre se le quedó viendo y le dijo: señor, con todo respeto, he visto cómo usted ha puesto en sus remos la palabra oración y la palabra acción. Quiero decirle con todo respeto que pienso que la acción o el trabajo nos deja mucha satisfacción y logramos mucho cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros accionamos. Pero quiero decirle que la oración, la verdad que no sirve de nada. Perdón, pero con todo respeto es mi opinión. Aquel hombre sabio, lanchero, que tenía la sabiduría de lo alto en su vida, no le dijo ninguna palabra. Simplemente tomó el remo que decía oración, lo sacó del agua y lo puso en la lancha, y tomó el remo que decía acción y comenzó a remar únicamente con el remo que decía acción. Y empezó a remar, y todos los que sabemos andar en lancha o lo que alguna vez hemos remado en una lancha, te das cuenta que cuando haces esto, la lancha simplemente comienza a girar y a girar y a girar y a girar. Y aquel hombre le dice: ¡hey, deténgase! ¿Está loco o qué tiene? No vamos a llegar a ningún lado si sigue haciendo eso. Y aquel hombre le dijo: discúlpeme, pero simplemente estoy haciendo lo que usted dijo. Usted dijo que la acción sirve de mucho, pero la oración no sirve. Y le he demostrado que necesitamos ambas cosas. Necesitamos acción, pero debe estar acompañada de la oración. Si quieres llegar lejos, tienes que accionar, pero también tienes que orar. Tienes que creer, pero también tienes que clamar.
Y tienes que creer entonces que no solamente en ti hay sabiduría, sino que hay autoridad del cielo para que tú hagas las cosas mayores que Jesús dijo que teníamos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo reciben en el nombre de Jesús. Así que accionemos, pero también clamemos. Van de la mano, por favor. La oración, hermanos, nos coloca, escúcheme bien, en una posición de máxima autoridad para hacer cosas mayores. Por eso es importante que oremos. Por eso el Señor siempre dedicaba tiempo para estar orando, porque Él no quería perder esa posición de máxima autoridad para hacer cosas mayores. Por eso con mucha insistencia le decía a sus discípulos: oren, oren para que no entren en tentación, oren para que no fallen, clamen para que no fallen, oren para que no sea empañada esa autoridad que ha venido del cielo para sus vidas. Porque yo quiero decirte que cuando una persona peca, cuando un cristiano peca deliberadamente, esa autoridad se ve empañada. Tengamos cuidado de no contristar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, pecando, cayendo en tentación. Mantengámonos en oración para mantenernos en esa máxima autoridad, para hacer cosas mayores en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esa autoridad viene, escúchame bien, en el nombre de autoridad. Jesús es el nombre de autoridad. El nombre sobre todo nombre. Amén. Nuestra oración tiene que ser elevada en este nombre. Cuando vas a la Biblia te das cuenta que no sirve orar en cualquier otro nombre. No sirve orar en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Así que si te enseñaron a orarle a otra persona, si te enseñaron a clamarle a otra persona, yo quiero decirte que entiendas que la Biblia menciona que el único nombre en el que tú y yo podemos clamar es en el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Amén. Porque la tradición nos enseña a clamarle a otros hombres como nosotros. Y no hay hombre en esta tierra que sea capaz de darnos salvación. Porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, hombre, aleluya. Solamente Él pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús es el nombre de autoridad, el nombre sobre todo nombre. Por eso en primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 22, hablando de Jesucristo, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, o sea a Jesucristo, están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Mira lo que dice la Biblia, por favor. ¿Por qué en la tradición nos enseñan entonces a pedirle a los ídolos? ¿Por qué en la tradición nos enseñan a pedirle a los santos? ¿Por qué en la tradición nos enseñan a pedirle, por qué no decirlo, a las vírgenes? ¿Por qué cuando la Biblia dice que solamente los ángeles, las autoridades y las potestades están sujetas a Jesucristo? Es más, en la Biblia nosotros damos cuenta en el libro de Juan, cuando en la boda de Caná a la que Jesús fue invitado, se acabó el vino, vinieron a decirle a Jesús y a María que se había acabado el vino precisamente, y entonces la escritura muestra que María, la madre de Jesús, no pudo hacer otra cosa más que dar el único mandato registrado que hay de María en la Biblia. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el mandato? El único mandato de María en la Biblia. El único mandato es este. Ella dijo: hagan lo que Jesús diga. Fíjese qué hermoso,
Hagan lo que Jesús diga. ¿Por qué? Porque ella está reconociendo que no tenía la potestad, la autoridad para poder hacer milagros, porque el que tenía la autoridad, a quien estaban sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades, es precisamente a Jesús. Por eso Jesús fue el que convirtió el agua en vino. Si María tuviese el poder, si María pudiera interceder por nosotros, como dicen los rezos que nos ha enseñado la tradición, entonces María pudiese haber convertido el agua en vino, pero no lo hizo. Es más, María, cuando vio a Jesús en la cruz del Calvario, que lo estaban matando y que lo estaban crucificando y que se estaban burlando de él y que le estaban diciendo tantas cosas, María, si hubiese tenido el poder, lo hubiese bajado de la cruz, pero no lo pudo ayudar. Lo único que hizo fue llorar al pie de la cruz. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta muchas veces que la tradición nos engaña, nos han engañado, nos han dicho que tenemos que clamar en otros nombres, cuando la Biblia nos dice que el único nombre que podemos clamar es el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, porque a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Ahora te voy a decir algo hermoso, por favor, abre tu corazón para que entiendas por qué solamente en el nombre de Jesús. Nosotros encontramos en la Biblia que el nombre de Dios, escúchame bien, habla de su inmensa grandeza y asombroso poder. El nombre de Dios es tan grande y poderoso, escucha bien, que es difícil describirlo en una sola palabra. Su nombre habla de su naturaleza, su nombre habla de su poder, su nombre habla de su sabiduría, su nombre habla de su carácter. Por eso su nombre es tan grande, que es tan poderoso, que es imposible describir el nombre de Dios con una sola palabra. Y por eso en el Antiguo Testamento Dios se vino revelando al hombre a través del tiempo, a medida que intervenía en su pueblo. Escucha bien. Por eso vemos en la Biblia que a Dios se le conoce con diferentes nombres. A Dios se le conoce con diferentes nombres. ¿Por qué? Repito esto. Él es tan poderoso, Él es tan sabio, su poder es tan inmenso, que era imposible con un solo nombre poder describir todo lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Por eso en la Biblia nosotros encontramos que a nuestro Dios se le conoce como el Shaddai, es decir, el Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1. También encontramos en Génesis 21, verso 33, que a Él se le conoce como el Olam. En otras palabras, el Dios eterno. Aleluya. Amén. El Salmo 90, de generación en generación, tú eres Dios. Antes de que se fundasen los cielos y se fundase la tierra, Él es eterno. Aleluya. También se le conoce en Génesis capítulo 22, versículo 14, como Jehová Jireh, capaz de proveer todas nuestras necesidades. Amén. En Éxodo 15, 26 se le conoce como Jehová Rafa. En otras palabras, Él es tu sanador. Y podíamos seguir hablando de todos los nombres que hay en la Biblia para mencionar el poder de nuestro Dios. También se menciona, ¿por qué no decirlo?, Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Aleluya. Hay tantos nombres en los cuales podemos hablar de nuestro Dios. Jehová Shalom, Dios es mi paz. ¿Te das cuenta cuánto tan poderoso el nombre de mi Dios, que es difícil resumirlo en una sola palabra? Mire, para los judíos el día de hoy, ellos conocen a nuestro Dios como Hashem, precisamente. Y eso quiere decir el nombre. Los judíos tienen tanto respeto para el nombre de Dios, que para no profanarlo, porque se acuerdan del mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los judíos, para no caer en este error, mejor, en vez de decir el nombre de Dios, mejor le llaman Hashem, mencionando el nombre.
diciendo a nuestro Dios el nombre. Pero yo quiero decirle algo. Cuando venimos nosotros al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la grandeza y el poder del nombre de Dios en todas sus formas ha sido consolidado en un solo nombre. Aleluya. En Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén. Aplaude a Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. En Jesús encuentras al Dios Todopoderoso. En Jesús encuentras al Shaddai. En Jesús encuentras al Dios que provee. Amén. En Jesús encuentras al Dios sanador que sana todas tus dolencias. En Jesús encuentras la paz que el mundo no puede dar, porque Jehová es Shalom. Jesucristo es nuestra paz. Todos los nombres que describían a Dios en el Antiguo Testamento se resumieron en un solo nombre llamado Jesús. Por eso Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Cuando tú y yo clamamos en ese nombre, todos los atributos de Dios conocidos en la palabra, todos los nombres que se mencionaron de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, se mencionan con el simple nombre de mencionar a Jesús. Por eso el diablo tiembla ante este nombre, porque le estamos presentando al Dios eterno, aleluya, al Dios todopoderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en Mateo 28 versículo 18 dice Jesús hablando estas palabras de una manera muy hermosa. Y yo quiero en el nombre de Jesús que tú aprendas esto y lo creas, porque estamos actuando y viviendo bajo la autoridad de ese nombre. Jesús dijo esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, a sus discípulos les habló diciendo, a la gente que le estaba oyendo, a los poderosos que lo estaban siguiendo para ver si cometía un pecado o alguna falta para poder acusarle, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Date cuenta que no es ningún otro nombre. No es el nombre de Buda, tampoco es Mahoma, tampoco es María, tampoco es Santo Tomás, mucho menos San Pedro, ni San Jorge, nadie. El único nombre que es sobre todo nombre, el único que recibió toda potestad en el cielo y en la tierra es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no fue María a la cruz, no fue Pedro a la cruz, no fue el apóstol Pablo, no fue ninguno de los mártires de la antigüedad, aunque algunos murieron en una muerte muy triste. El único que dio su vida y dejó su trono de gloria para venir a esta tierra y derramar su sangre por amor a nosotros se llama Jesús. Por eso en su nombre nosotros tenemos toda autoridad. Recibe esa autoridad en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Por eso Jesús nos dice a nosotros, por tanto, versículo 19, por tanto, id, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Fíjate, nos recuerda cuál es el nombre importante. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está hablando en la potestad, en la autoridad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Comparte tu fe con las personas con la autoridad que Dios te dio. Por eso cuando discipulamos lo hacemos desde una posición de autoridad y no desde una posición de debilidad. Siéntete seguro de que el poderoso de Israel está contigo. Amén. Comparte con tu familia estas verdades. Probablemente te critiquen, como a ese lanchero lo estaban criticando, pero tú no tengas temor de compartir las buenas nuevas de salvación.
Porque acuérdate que es Dios el que se compadece de las personas. Y quizá hay mucha gente entre nuestra familia que necesita ser salva, que necesita conocer esta verdad y clamar al único que los puede hacer verdaderamente libres: Jesucristo. Aleluya. Por eso dice: vayan. Y luego versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que quien había mandado. Jesús, nadie más. Enséñenle a la gente las cosas que Él ha mandado. Y he aquí, oye, por si tienes miedo, por si te falta el valor, por si se te olvida, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está contigo? Jesús, el Todopoderoso. Amén. El Dios eterno, el Todopoderoso, el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Shama, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu está contigo como poderoso gigante. Jehová Sabaoth, Jehová Dios de los ejércitos está contigo todos los días. Toma esa autoridad en el nombre de Jesús. Ya basta de estar deprimidos, ya basta de estar ahí tristes, ya basta de estar derrotados. El poderoso de Israel vive en tu vida, está dentro de ti. El victorioso vive en ti. Levántate en el nombre de Jesús. La victoria es tuya. Amén. Eres un embajador del reino de los cielos con autoridad. Donde te pares, párate con firmeza. Donde te pares, que la gente te respete. ¿Por qué? Porque el victorioso vive en ti. Aleluya. Que se acaben esos días cuando la gente te menospreciaba. Que se acaben esos días cuando la gente decía: ay, tú no vales nada. No, yo quiero decirte que tú vales mucho más de lo que piensas que vales. La sangre del Hijo de Dios se derramó por ti y tú tienes la sangre de Dios en ti corriendo. Por lo tanto, tú vales mucho ante los ojos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso cada mañana levántate agradeciendo a aquel que dio su vida por ti. Y levántate con autoridad declarando que ese día tú vas a ver cosas mayores en tu vida. Vas a ver cambios mayores en tu familia, cambios mayores en tu matrimonio, cambios mayores en tu salud, cambios mayores en tus finanzas. ¿Por qué no decirlo? Toma esa autoridad en el nombre de Jesús. Porque eres un embajador del reino de los cielos. Y acuérdate, lo he venido enseñando los domingos: los milagros comienzan en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Los milagros comienzan en nosotros. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé tú, pero me da tanta alegría saber que Él está conmigo. Aunque haya malas noticias, está conmigo. Aunque haya amenaza, está conmigo. Aunque las noticias digan tantas cosas, Él está conmigo. Aleluya. Que no se te olvide, iglesia, por favor. En ese nombre nosotros, escúchame bien, número 1, tenemos seguridad. Tenemos seguridad. Efesios capítulo 3, verso 11 y verso 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Dice ahí: en quien tenemos, ¿qué cosa? Seguridad. Aleluya. En Cristo tú tienes seguridad. Mira, estos días las noticias se han llenado de tantas noticias tan inciertas. Yo he visto tantas noticias porque ya no sé cuántos bancos van que han quebrado. ¿Has visto? ¿Sí? ¿Cuántos han visto? Algunos no ven noticias porque yo sé que cuando ven noticias se deprimen. Pero yo las veo porque a mí ya no me afectan. ¿Sabes por qué? Porque mi fe no está fundada en esas noticias. Mi fe está fundada en las noticias de la palabra de mi Dios. En Jehová Jireh, mi proveedor.
Porque mi riqueza no viene del banco Silicon Valley. Mi riqueza viene de lo alto, de allá arriba. Amén. Yo estoy haciendo tesoros allá arriba, donde el orín, dice, y la polilla entran, donde ningún ladrón puede robar y donde ningún banco ha quebrado. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Dices amén? Sin embargo, mucha gente, ¿verdad?, ve estas cosas y ay, ¿qué hacemos? Y yo miraba a la gente, ¿y qué hacen? ¿Sacamos nuestro dinero o lo metemos? ¿Qué hacemos? ¿Se va a desaparecer? Y hay mucha gente así comiéndose las uñas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacamos el dinero, lo metemos debajo del colchón. ¿Y quién te dice que debajo del colchón va a estar seguro? Me acuerdo de una persona que estaba guardando el dinero en la estufa de su casa, ahí en el horno. Esto es verdad, ¿sí? Y ahí estaba guardando los billetes en el horno. Qué bueno que no se le olvidó, porque un día se le había olvidado y ya le iba a prender al horno. Imagínese usted. Ese día se hubiera divorciado de la mujer, yo creo. ¿Sí? Porque la gente a veces guarda dinero y de repente ya no se acuerda dónde lo guardó. Me acuerdo de otra persona que ya no viene aquí a la iglesia, se movió de lugar, ¿verdad? Pero recuerdo que dice que una vez se puso a buscar, a arreglar, mejor dicho, el closet de su esposo, ¿verdad? La ropa de su esposo, para sacar camisas que ya no se ponía, porque ya no cabían las camisas en su closet. Y ella dijo, yo voy a empezar a sacar las camisas que no se pone mi esposo. ¿Y sabe qué? La hermana, al empezar a hacer esa limpieza, de repente metió la mano y dice, aquí hay algo extraño. Sacó la camisa y que se da cuenta que adentro de la camisa te daba un paquetito, unos billetes así con el Benjamin Franklin, envueltos así con una liga, y sacó un paquete. Ay, dice, santo Dios. Y siguió buscando la hermana, ¿verdad? Y encontró varios paquetitos. ¿Y sabe qué? Al esposo ya se le habían olvidado los paquetitos. A veces ni con la esposa hay seguridad. Ay, Señor, ¿verdad? Escuchaba a un hermano, ¿va?, que decía, yo cuando voy, él decía, cuando usted vaya con su esposa, dice, al mall, dice, tómela de la mano. Y yo decía, ay, qué bonito, ¿verdad?, que tome a la esposa de la mano, qué romántico. Dice, no, nada de romántico. Dice, tómela de la mano por seguridad. Porque si usted no la toma de la mano, ya se va a meter a cada tienda, dice, se va a gastar, y más si le suelta la tarjeta. Aleluya. En el único que podemos tener seguridad se llama Jesús. Él no te va a fallar. Él no te va a defraudar, te lo aseguro, porque a mí no me ha defraudado. Te puede defraudar todo mundo, inclusive tu padre y tu madre te pueden dejar, pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor nunca te va a desamparar. Por eso refúgiate en Jesús. Refúgiate en Él, porque en Él hay precisamente seguridad. Entonces, escúchame bien. Cuando una persona da a otra la oportunidad de usar su nombre, es una indicación de privilegio y de confianza. Jesús dijo, pidan en mi nombre. En otras palabras, ¿quieren estar seguros de recibir lo que están pidiendo? Pidan en mi nombre. Les estoy dando permiso de que usen mi nombre. Entonces, si una persona le da a otra la oportunidad de usar su nombre, eso es una indicación de un gran privilegio y una gran confianza. Entonces, si tú eres un embajador del reino de los cielos y Dios te está dando la oportunidad de usar su nombre, significa que Dios te está dando un gran privilegio y una gran confianza. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Así que usa, en otras palabras, la credibilidad
que yo he creado, te dice el Señor, para que obtengas la tuya propia. Porque Él ha creado una credibilidad. Él se ganó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que si le estabas doblando rodillas a otra persona menos a Jesús, de acuerdo a la Biblia, te estabas equivocando. Solamente en el nombre de Jesús es que nos podemos doblar rodillas, porque Él fue el que ganó ese nombre. Él fue el que ganó esa credibilidad. Y ahora me dice: hijo, yo gané ese nombre, yo gané esa autoridad, yo gané esa credibilidad. Ahora te voy a permitir que tú la uses para que tú ganes la tuya propia, para que el diablo también te respete como me respetaba a mí cuando yo estuve en esta tierra. Porque ¿sabes que los demonios huían ante su presencia? Pregunto, si te ven a ti, ¿huirán? ¿Sí? Mira, demonio que apagó el piano, también que huya. A veces le echamos la culpa al demonio de todo, ¿verdad? Pobre diablo chillón. ¿Yo qué culpa tengo si fue Horacio que pisó el cable? ¿Verdad? No sé qué pasó, estoy diciendo nomás, Horacio. Entonces, usa tu credibilidad, ¿sí? Usa esa autoridad que yo he ganado para crear la tuya propia. Es lo que el Señor nos está diciendo, porque en Él hay seguridad. Pero escúchame bien, en el nombre de Jesús también tenemos acceso con confianza al Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso es importante que si vamos nosotros a tener esa autoridad, tiene que ser a través del nombre de Jesús. No hay otro camino. Efesios capítulo 3, versículo 12, donde estamos leyendo: en quien tenemos seguridad, dice, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces date cuenta, ahí están las dos cosas. En el nombre de Jesús tenemos la seguridad y tenemos el acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Por medio de la fe en Jesucristo. No es la fe en nadie más. Y perdóname que te esté repitiendo esto, pero yo necesito que la gente que está escuchando este mensaje, o que lo vaya a escuchar en un futuro, te des cuenta que solamente tenemos acceso al Padre por la fe en Jesucristo. Es el único camino, es la verdad, es la vida, es Jesucristo. Así que cuando el Señor dice: acércate en oración a mi Padre, hazlo en mi nombre, Él nos está diciendo esto: mi reputación, escucha bien, mi reputación te respalda. Te van a recibir como si fuera yo. Qué hermoso es eso, ¿no? O sea, le vas a clamar a papá y Él te va a escuchar, porque le vas a clamar como si fuera yo el que está clamando. Le vas a pedir y Él te va a dar, porque es como si fuera yo el que estuviese pidiendo, porque lo estás haciendo en mi nombre. ¿Es hermoso esto o no es? Amén. Entonces escúcheme bien, amado. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron eso, pero yo esto experimenté hace mucho tiempo, cuando a veces nosotros usamos el nombre de otra persona y la reputación de otra persona, o el crédito que tiene otra persona, ¿verdad? Para que a través de esa persona podamos obtener cierto beneficio. ¿Cuántos, por ejemplo, de niños iban a la tiendita y decían: señora, dice mi mamá que si le fía 1 kilo de tortillas? ¿Quién es tu mamá? Doña Chole. Sí, doña Chole. Por favor, dale al hijo de doña Chole 1 kilo de tortillas. Y dijo también que sí, 1 litro de leche. ¿Verdad? ¿Y qué hacíamos?
por la reputación de doña Chole, por el crédito que había ganado doña Chole, a nosotros nos daban lo que estábamos pidiendo. ¿Cierto? ¿A cuánto les tocó hacer algo así? Que dice, híjole, pastor, no hombre, mi papá, si decía que era hijo de mi papá, al contrario, me iban a correr. No hombre, ya llegó el hijo del ratero, no hombre, me va a robar aquí también. Ya llegó el hijo de aquel borracho, no, abusado, porque nos va a bajar, dar vagina aquí con las cocas, ¿verdad? Mire, mi papá, hermanos, cuando vivía y él tenía su negocio, él ganó cierta reputación ahí en la ciudad, porque siempre fue un hombre de palabra. Y los hombres de palabra ganan una reputación. De hecho, él siempre nos enseñó a ser hombres de palabra. Él nos hablaba fuertemente y nos decía, hijo, sé un hombre de palabra, porque cuando un hombre no tiene palabra, perdonen la expresión, pero él así decía, cuando un hombre no tiene palabra, dice, es peor que una vieja, así decía. Obviamente se refería a una mujer de la calle, a una mujer de la vida galante, o ¿cómo se le llama galante? De la vida alegre. Ay. Bueno, a una mujer de aquellas que dicen que es el oficio más antiguo del mundo. Bueno, usted me entiende, ¿verdad? Entonces él decía, si tú no tienes palabra, eres peor que eso. Entonces siempre nos enseñó a ser hombres de palabra. De hecho, la Biblia nos enseña a ser hombres de palabra, ¿cierto? Entonces, por ser un hombre de palabra, mucha gente lo respetó y ganó una reputación. Entonces, mi papá tenía trabajadores que manejaban camiones y repartían material en muchas partes de Cuernavaca y sus alrededores, y principalmente ahí donde tenía la casa de materiales. La mayoría de los oficiales de policía conocían los camiones de mi papá. Entonces, cuando algún sticker o alguna placa ya se había vencido, de repente veían y decían, bueno, ya se le venció, pero es de don Julián. Ok, nada más dile a don Julián que ya se le venció la placa, ¿no? Que es hora de cambiarla, por favor. Sí, no te preocupes. Y ya se iba el chofer y lo dejaban ir sin ningún problema, porque sabían que era un chofer de don Julián, ¿sí? Entonces ese privilegio o esa fama, digámoslo así, en cierta manera nos vino a nosotros también a beneficiar. Porque de repente cuando nos llegaban a parar a nosotros los oficiales de policía, a ver, ¿y tú? ¿Eres hijo de don Julián? Sí. Ok, muchacho, maneja con más cuidado, por favor, ok, no te vayas a meter en un problema, que te vaya bien. Y a mis hermanos, principalmente los mayores, muchas veces fueron librados de problemitas porque les gustaba meterle la pata y se metían en problemas, pero con el simple hecho de que eran hijos de don Julián, los dejaban ir. Eso es ganar un privilegio. Tú eres hijo de Dios, y con el simple hecho de ser hijo de Dios, puertas para ti se van a abrir. Dices amén. Con el simple hecho de ser hijo de Dios, cosas mayores en tu vida pueden suceder. Amén. Porque en el nombre de Jesús tenemos la seguridad y la confianza de acercarnos al Padre Celestial. Entonces, cuando tienes la confianza y la seguridad de acercarte al Padre Celestial en el nombre de Jesús, escúchame bien, todos los recursos que tiene el Padre Celestial son para ti. ¿Oíste esto? Todos los recursos que tenía mi papá en aquel entonces eran para mí. Y toda la reputación de que mi padre había ganado y todo el respeto que mi padre había ganado en aquel entonces me convenía a mí y yo lo disfrutaba. De la misma manera, en el nombre de Jesús, todos los recursos del cielo están a tu disposición, son tuyos. Amén. Gloria a Dios. Siempre y cuando los usemos para darle la gloria al único que la merece, al Padre Celestial. Por eso yo quiero terminar esta noche diciéndote lo que Jesús decía. Juan 16:15.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A ver, hazlo más personal conmigo. Todo lo que tiene el Padre, dile así con una sonrisa de oreja a oreja, es mío. Ahora dilo pero creyendo. 1, 2, 3. Todo lo que tiene el Padre. ¿Y sabes por qué es tuyo? Porque eres su hijo. Dices amén. Él lo ganó para ti. Amén. Por eso en el nombre de Jesús tenemos autoridad en el mundo espiritual. Eres un embajador del reino de los cielos para que uses esa autoridad en el mundo espiritual, como lo dice Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, otra vez dice Jesús, fíjate que no es en ningún otro nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, y estoy repitiendo porque eso es parte del nombre, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanarán. Aleluya. Tenemos que volver a creer esto, amado hermano, porque el sanador está con nosotros. Amén. Mayores cosas que estas verás. Por lo tanto, esta noche el Señor te dice: eres un embajador de mi reino. Usa mi autoridad, usa mi seguridad, usa mi confianza, usa mis recursos. Nada ni nadie te puede hacer frente. Echa fuera demonios, ejercita tus dones, sana a los enfermos, usa tu autoridad, porque yo estoy contigo todos los días. Dices amén. Ponte de pie, por favor. Señor, gracias porque tú estás conmigo todos los días. El nombre que es sobre todo nombre vive en mí. Y soy un embajador del reino de los cielos. Y donde yo me paro, esa sabiduría va conmigo. Y donde yo me paro, esa autoridad va conmigo. Por eso yo con seguridad, con confianza, me acerco ante el trono celestial, porque todos los recursos de mi papá son míos. Todo lo que el Padre tiene es mío, porque yo soy su hijo. Así que hoy me levanto, uso la autoridad que Dios me ha dado, uso la seguridad que Él ha ganado, la confianza que Él me ha dado, los recursos que Él tiene, y declaro que nada ni nadie puede hacerme frente. Echaré fuera demonios, ejercitaré mis dones, y aunque beba cosa mortífera no me va a hacer daño. Y sobre los enfermos pondré mis manos y ellos sanarán, porque en mí hay autoridad. Vamos, declara esto: en mí hay autoridad, y la voy a usar para la gloria del Padre. La voy a usar para la gloria del Padre, y voy a declarar en fe que soy un hijo de Dios, porque lo soy. Lo voy a creer y me voy a levantar en oración, porque estoy creyendo, pero que si creo tengo que clamar. Tengo que empezar a orar para ver cosas mayores. Iglesia, te lo repito en el nombre de Jesús, puedes ver cosas mayores, pero solamente clamando. Oh, en el nombre de Jesús, toma autoridad. Vamos, toma autoridad.
Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú no eres lo que el mundo piensa que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. En el nombre glorioso de Jesús, toma esa autoridad en el mundo espiritual. Siéntete seguro, porque tu socorro no viene del banco central de esta tierra. No, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu provisión viene de Jehová Jireh, tu proveedor. Tu sanidad no está en una pastilla, tu sanidad no está en una vacuna, tu sanidad está en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Aleluya. Por eso confiamos en ti, Señor. Y ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni principados, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni tribulación, ni angustia, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, yo pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que se vayan a casa con autoridad, que lleguen a casa y le digan al espíritu de tristeza: sal de mi hogar. Que vayan a casa y le digan al espíritu de temor: vete de aquí, tú no perteneces aquí. Que vayan a casa y declaren la sanidad de Dios en ese hogar, con la autoridad que viene de lo alto. Que pongan manos sobre sus hijos y los declaren siervos de Dios en el nombre de Jesús. Que pongan manos, Señor, oh Dios, sobre sus esposos, sobre su esposa, en el nombre de Jesús, y declaren que hay un siervo o una sierva de Dios. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, dice la palabra. Mayor es el que está contigo. Toma esa autoridad en el nombre de Jesús. Páratele fuerte al enemigo, que huya de delante de ti, porque el victorioso vive en ti. En el nombre de Jesús. El Dios Olam está contigo. El Shaddai, Dios Todopoderoso, está contigo. Jehová Shalom está contigo. Jehová Tzidkenu, justicia nuestra, está contigo. Jehová Jireh, tu proveedor, está contigo. Jehová Shammah, Él está aquí, supliendo cada necesidad. Oh Dios, gracias por estar con nosotros. Oh Jesús, gracias. Qué hermosa es tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de temor, huye en el nombre de Jesús. Espíritu de duda y de incredulidad, fuera de nuestra mente en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad que nos quieras hacer creer que no vamos a ser sanos, fuera en el nombre de Jesús, porque por su llaga yo he sido sanado ya. Vamos, toma tu autoridad en el nombre de Jesús. Estamos viendo milagros últimamente, estamos viendo sanidades últimamente en este lugar, y declaro en el nombre de Jesús que veremos cosas mayores. Cosas mayores. Pero cosas mayores van a suceder con una iglesia que clama. Así que, iglesia, no me canso de decirte: no te quedes sin venir a orar. Sigue clamando, sigue buscando a Dios en oración. Clama, 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 clama. Vente en cada momento de oración. Cada mañana no salgas de tu casa sin clamar al Señor. Cada mañana no comiences a trabajar sin primero clamar al Señor, porque de esa manera tendrás buenos días todos los días. Oh, gracias, Jesús.
Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Te amamos. Vamos a cantar este canto, a ver si lo podemos cantar. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Una vez más, aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, te puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, díselo, puedes sentir tu presencia. Sí, Señor, puedo sentir tu grande amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Una vez más, mi corazón, mi corazón el Todopoderoso está con nosotros, el Dios eterno. Puedo sentir tú estás aquí, tú estás en mí, tú estás en mí, tú estás en mí. Vamos, dile, tú estás en mí, tú estás en mí, tú estás en mí, Dios poderoso, tú estás en mí, tú estás en mí, proveedor, tú estás en mí, maravilloso, el Dios proveedor, tú estás en mí. El nombre sobre todo nombre está en mí. El maravilloso está en mí. El Dios poderoso está en mí. Fuera el temor, fuera la preocupación, fuera toda ansiedad.
del Dios poderoso está aquí. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera toda depresión en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor es echado fuera también en el nombre de Jesús. Porque Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dilo, está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, con confianza cantamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Para qué está aquí? Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más declaramos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos, con convicción, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu Dios está aquí. Vamos, con tus manos en alto, dile: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mi vida, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que se escuche tu voz, levanta tu voz, díselo. Muévete. Toca mi mente, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Dios.